El fuego ya estaba saliendo por las ventanas cuando crucé la calle temblando, con los pies descalzos y la ropa oliendo a humo, mirando cómo el lugar que construí con años de esfuerzo se consumía sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Me llamo Valeria Montes, tengo 34 años, y hace 6 meses mi vida cambió para siempre en esa madrugada en la que perdí mi casa, mis recuerdos y la sensación de seguridad que creía tener. Mientras los bomberos trabajaban, con las sirenas iluminando todo de rojo, marqué el número de mis padres esperando escuchar consuelo, apoyo, cualquier palabra que me ayudara a no sentirme sola en ese momento. Sin embargo, su respuesta fue fría, distante, imposible de olvidar. Dijeron que no era su problema y que debí tener más cuidado. Esa frase me dolió más que ver mis cosas hechas ceniza. Aún así, lo que más me marcaría vendría después, cuando el investigador asignado decidió revisar las cámaras de seguridad y descubrió algo que nadie imaginaba. Porque ese incendio no había empezado por accidente. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada cuando todo comenzó, aunque en ese momento yo no sabía la hora exacta. Solo recuerdo que desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera mal antes incluso de abrir los ojos. El olor fue lo primero que me hizo reaccionar. Un aroma espeso, amargo, que no pertenecía a nada normal dentro de una casa dormida. Al incorporarme, noté una ligera neblina gris cruzando el pasillo, deslizándose desde la sala hacia mi habitación. Caminé desorientada, llamando en voz alta aunque sabía que vivía sola, y al girar hacia la cocina vi el reflejo naranja danzando sobre las paredes. Las llamas ya estaban trepando por las cortinas, avanzando con una rapidez imposible, como si hubieran encontrado el camino preparado. El sonido era ensordecedor, madera crujiendo, vidrio estallando, objetos cayendo uno tras otro. Intenté acercarme al extintor que estaba junto a la puerta, pero el calor me obligó a retroceder de inmediato. Sentí como me quemaba la piel del rostro aún estando a varios metros. El humo comenzó a cerrar mi garganta, dificultando cada respiración, y fue ahí cuando el instinto de sobrevivir habló más fuerte que cualquier otra cosa. Corrí hacia mi habitación cubriéndome la boca con la camiseta, buscando mi celular y una carpeta donde guardaba documentos importantes. Las manos me temblaban tanto que tiré todo al suelo antes de lograr sujetarlo. Apenas alcancé a tomar la carpeta y las llaves del coche, aunque después recordaría que el coche también terminaría afectado por el fuego. Al regresar al pasillo, el techo ya estaba soltando pequeñas chispas encendidas que caían como lluvia. Salir no fue una decisión racional, fue un impulso desesperado. Abrí la puerta principal y una bocanada de aire frío chocó contra mi cara mezclándose con el humo que salía detrás de mí. Crucé el jardín sin sentir el suelo bajo mis pies y seguí avanzando hasta llegar a la acera de enfrente, donde finalmente me detuve. Desde ahí observé cómo las ventanas explotaban hacia afuera y cómo el fuego iluminaba toda la calle, atrayendo a vecinos que comenzaban a salir en pijama, grabando con sus teléfonos, murmurando entre ellos. Algunos intentaron acercarse, pero las llamas ya eran incontrolables. Cuando llegaron los bomberos, mi casa estaba prácticamente perdida. Las mangueras, las órdenes gritadas, las luces girando, todo parecía una escena ajena, como si yo estuviera viendo la tragedia de alguien más. Permanecí abrazando la carpeta contra el pecho, incapaz de llorar siquiera, paralizada por el shock. En ese momento todavía creía que había sido un cortocircuito, una fuga de gas, cualquier desgracia doméstica. Aún no existía sospecha en mi mente, solo devastación. Lo que no sabía era que, mientras yo miraba cómo se apagaban las últimas llamas, alguien más observaba la escena con un silencio muy distinto al mío, y esa diferencia empezaría a tener sentido días después. Las horas siguientes pasaron sin que yo pudiera medir el tiempo con claridad. Permanecí sentada dentro de la ambulancia sin aceptar que ya no tenía un lugar al cual regresar cuando todo terminara. El olor a humo seguía pegado a mi piel, a mi cabello, a cada prenda que llevaba puesta, como si la tragedia se negara a soltarme. Un paramédico revisó mis signos, dijo que estaba estable, pero por dentro sentía que algo se había quebrado de forma irreversible. Cuando finalmente permitieron acercarme, el amanecer ya iluminaba lo que quedaba de la estructura, paredes negras, vigas torcidas, objetos irreconocibles cubiertos de ceniza húmeda. Caminé con cuidado entre los restos, tratando de ubicar espacios que horas antes tenían sentido. Donde estaba la sala ahora solo había escombros.
La cocina era un hueco oscuro. Mi habitación, un marco quemado abierto al cielo. No lloré al ver los muebles destruidos ni la ropa perdida. Lo que me hizo colapsar fue encontrar, entre los restos chamuscados, la caja metálica donde guardaba fotografías familiares. La abrí con las manos temblando y descubrí que el calor había deformado todo por dentro. Las imágenes estaban pegadas, derretidas, irreconocibles. Recuerdos de años convertidos en una masa oscura imposible de separar. También desaparecieron documentos importantes, escrituras, contratos, certificados que había reunido con esfuerzo durante años. Cada pérdida no era solo material, representaba tiempo, historia, estabilidad. Sentí un vacío profundo al entender que no solo había perdido una casa, sino la base que sostenía mi vida diaria. Vecinos se acercaron con cobijas, café, palabras de consuelo que agradecí sin realmente escucharlas. Mi mente seguía en automático, procesando a destiempo. Fue entonces cuando recordé que debía avisar en el trabajo, cancelar pagos, buscar dónde dormir esa noche. La realidad práctica comenzó a caer sobre mí con un peso aplastante. Sin muchas opciones, acepté quedarme temporalmente en un pequeño hotel que cubría el seguro mientras iniciaban el reporte preliminar. La habitación era limpia, silenciosa, pero completamente ajena. Me senté en la cama mirando la carpeta rescatada, el único objeto que había logrado salvar. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar el crujido de la madera quemándose. Revisé mi celular y vi mensajes acumulados de conocidos que ya se habían enterado por redes locales. Respondí lo mínimo, sin energía para explicar nada. Esa misma tarde recibí la primera llamada oficial del ajustador del seguro, quien mencionó que, por protocolo, asignarían a un investigador para determinar el origen del incendio antes de aprobar cualquier cobertura. En ese instante no le di importancia. Asumí que era un procedimiento normal dentro de una desgracia así. Lo que yo todavía no sabía, era que esa investigación no solo cambiaría el rumbo del caso, sino también la forma en que vería a ciertas personas de mi propia sangre. Esa noche, dentro de la habitación del hotel que el seguro cubría de forma temporal, el silencio pesaba más que el cansancio. Tenía la mirada fija en la pared, repasando mentalmente todo lo que había perdido, cuando decidí volver a marcar el número de mis padres. A pesar de la respuesta fría que recibí horas antes, una parte de mí seguía esperando que, al escuchar mi voz con más calma, reaccionaran distinto. La llamada tardó en ser contestada. Cuando al fin escuché la voz de mi madre, intenté mantenerme firme, explicando con detalle la magnitud del incendio, mencionando que no me había quedado absolutamente nada, que necesitaba apoyo al menos por unos días mientras resolvía lo del seguro. Hablaba despacio, eligiendo palabras que no sonaran a exigencia, sino a necesidad real. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, como si estuvieran decidiendo qué decir. Luego tomó el teléfono mi padre, con ese tono seco que usaba cuando quería cerrar una conversación rápido. Preguntó si yo tenía seguro, cuánto cubriría, cuánto tiempo tardarían los trámites. Respondí todo lo que sabía, creyendo que su interés significaba preocupación. Pero lo que vino después me dejó sin aire. Dijo que, si el seguro iba a pagar, entonces no tenía sentido que yo los involucrara. Que ya era adulta, que debía resolver mis problemas sola, que ellos no podían cargar con consecuencias de decisiones que yo había tomado al vivir sin nadie más en la casa. Intenté explicarle que no estaba pidiendo dinero, solo un lugar temporal mientras se aclaraba todo, pero interrumpió con una frase que aún resuena en mi cabeza. No es nuestro problema. Debiste tener más cuidado. Sentí como el estómago se me cerraba. No por el contenido de las palabras, sino por la frialdad con que fueron dichas, como si mi tragedia fuera una molestia administrativa. Mi madre no corrigió nada, no suavizó el comentario, solo añadió que esperaban que yo aprendiera de lo ocurrido. La llamada terminó sin despedida. Me quedé mirando la pantalla apagada del celular, procesando que, además de haber perdido mi casa, también había perdido el respaldo emocional que creía tener asegurado. Durante los días siguientes, el distanciamiento se volvió más evidente. No volvieron a llamar para preguntar cómo estaba, ni ofrecieron ayuda práctica. Incluso algunos familiares comenzaron a escribirme mensajes ambiguos, insinuando que quizá yo había sido descuidada, que debía asumir responsabilidad.
Esa reacción colectiva empezó a sembrar una incomodidad difícil de explicar. No era solo falta de apoyo. Había algo más en el tono, en la rapidez con que todos parecían haber formado una misma opinión. En ese momento todavía no lo entendía del todo, pero una sensación persistente comenzó a instalarse en mi mente, la de que mi incendio estaba siendo tratado como un error conveniente para alguien más. Y esa idea, que al principio intenté ignorar, sería la que abriría la puerta a mi primera sospecha real. Los días posteriores transcurrieron entre trámites, formularios y llamadas interminables con el seguro, pero mientras resolvía lo urgente, esa incomodidad que había nacido tras la reacción de mi familia no dejaba de crecer. No tenía pruebas, tampoco una acusación clara en la mente, solo una sensación persistente de que algo no encajaba del todo. Una tarde, mientras revisaba la carpeta que logré rescatar, recordé un detalle que en su momento me pareció insignificante. 2 semanas antes del incendio, mis padres habían pasado por la casa sin avisar. Dijeron que estaban cerca y que querían saludar, algo poco habitual porque casi nunca iban. En ese momento no sospeché nada. Conversamos en la cocina, tomamos café, recorrieron la casa con comentarios sobre reparaciones, seguros, gastos, preguntas que ahora, vistas a la distancia, sonaban demasiado específicas. Recordé también que mi padre había insistido en revisar el medidor eléctrico del patio, diciendo que había escuchado de cortos peligrosos en casas antiguas. Incluso abrió el cuarto de herramientas buscando una linterna. Yo no le di importancia porque siempre fue meticuloso con temas técnicos, pero ahora ese recuerdo regresaba con otro peso. Esa misma noche volví mentalmente a una discusión que habíamos tenido meses atrás. Había surgido por la herencia de mi abuela, un tema que tensó la relación porque yo decidí no vender la casa para repartir el dinero de inmediato. Ellos argumentaban que mantener propiedades era un gasto inútil. Yo defendía mi decisión porque representaba estabilidad futura. La conversación terminó mal y desde entonces el ambiente había quedado distante. Mientras unía esos recuerdos, sentí un escalofrío difícil de explicar. No era una conclusión lógica, era más bien una alarma interna que se activaba sola. Intenté frenarla diciéndome que estaba exagerando, que el dolor podía distorsionar la percepción, que no tenía sentido sospechar de quienes se suponía debían protegerme. Sin embargo, otro detalle volvió a aparecer. Días antes del incendio, alguien había preguntado en el vecindario sobre mis horarios, diciendo que era para entregar un paquete cuando yo no estuviera. En ese momento la vecina no lo vio extraño y me lo comentó solo como curiosidad. Ahora, esa información adquiría otro matiz. Decidí anotar cada recuerdo, cada situación fuera de lo común, aunque me sintiera absurda haciéndolo. No acusaba a nadie, ni siquiera en mis pensamientos lo formulaba con claridad, pero la suma de coincidencias empezaba a ser demasiado grande para ignorarla por completo. Aún así, me repetía que probablemente todo tenía una explicación sencilla, que el incendio sería catalogado como falla eléctrica y que mis sospechas se desvanecerían con el informe oficial. Eso fue lo que creí, hasta que el investigador asignado me llamó para decir que necesitaba reunirse conmigo en persona cuanto antes. Y el tono serio de su voz me dejó claro que no se trataba de un simple procedimiento rutinario. La reunión fue programada para la mañana siguiente en una oficina vinculada a la aseguradora. Llegué con la carpeta apretada contra el pecho, todavía creyendo que escucharían mi versión de los hechos y me explicarían el avance del peritaje técnico. Sin embargo, desde que entré noté que el ambiente no era habitual. El investigador no estaba solo. Había también un representante legal del seguro con varios documentos sobre la mesa. Me pidieron que tomara asiento y comenzaron con preguntas básicas. Propiedad del inmueble, fecha de adquisición, beneficiarios registrados, modificaciones recientes en la póliza. Respondí con tranquilidad porque conocía cada detalle. Esa casa había sido la inversión más grande de mi vida. Entonces deslizaron hacia mí una copia de mi contrato de seguro, pero con una anotación que me hizo fruncir el ceño. Había un endoso reciente que yo no recordaba haber autorizado. Revisé la fecha, se había hecho apenas 3 meses antes del incendio. Según ese documento, la póliza había sido actualizada para aumentar significativamente la cobertura por siniestro total. La cifra era alta, mucho más de lo que yo había contratado originalmente. Pensé que era un error administrativo, hasta que el representante señaló algo aún más inquietante.
También se habían agregado beneficiarios secundarios en caso de incapacidad o fallecimiento. Sentí cómo se me helaban las manos al leer los nombres. Eran mis padres. Mi primera reacción fue negar con la cabeza, convencida de que se trataba de una confusión de archivos. Expliqué que nunca autoricé cambios, que jamás habría incluido a nadie sin revisarlo personalmente. El investigador asintió con calma y colocó otro documento frente a mí, la supuesta solicitud firmada. Reconocí mi nombre, pero no la firma. La grafía era similar, pero tenía trazos rígidos, forzados, como una imitación hecha con prisa. Pedí sostener el papel y al hacerlo sentí un nudo en la garganta. No solo habían modificado la cobertura, alguien había falsificado mi autorización para hacerlo. Pregunté quién había gestionado el trámite. Me explicaron que la solicitud fue presentada de forma presencial en una oficina externa, acompañada de copias de mis documentos personales. Eso implicaba acceso directo a información privada que solo estaba dentro de mi casa, o en manos de personas muy cercanas. El investigador evitó acusaciones, pero fue directo al punto. Necesitaban saber quién tenía acceso a mis papeles, a mis identificaciones, a cualquier archivo legal que permitiera hacer ese tipo de movimientos sin levantar sospechas. Mi mente regresó de inmediato a la visita inesperada de semanas antes, al recorrido por la casa, al momento en que mi padre entró al cuarto de herramientas donde también guardaba documentación. Sentí un mareo repentino al conectar las piezas, aunque aún me resistía a formular la conclusión completa. Antes de que me retirara, el investigador añadió algo más. El aumento de cobertura hacía que el pago por pérdida total fuera lo suficientemente alto como para cambiar la vida financiera de cualquiera de los beneficiarios registrados. Salí de esa oficina con los documentos temblando entre mis manos, entendiendo por primera vez que el incendio no solo había destruido mi hogar. Había activado un interés económico que alguien había preparado con anticipación. Salí de la oficina con la sensación de que el suelo ya no era firme bajo mis pies. Durante horas caminé sin rumbo claro, repasando cada palabra de la reunión, cada documento, cada nombre escrito en esa póliza que yo nunca autoricé. La idea de una falsificación ya era grave por sí sola, pero vinculada al incendio, adquiría un peso mucho más oscuro. Esa misma tarde recibí otra llamada del investigador. Me pidió reunirnos nuevamente, esta vez en el lugar del siniestro, porque necesitaba explicarme ciertos hallazgos técnicos que no podían discutirse por teléfono. Acepté, aunque una parte de mí temía escuchar lo que ya empezaba a intuir. Nos encontramos frente a los restos de la casa, ahora acordonados con cinta amarilla. El olor a quemado seguía impregnando el aire. El investigador se presentó de manera más formal, explicó su trayectoria en análisis de incendios provocados y me pidió que mantuviera la mente abierta a la información que iba a compartir. Lo primero que aclaró fue que el fuego no había iniciado en la cocina ni en el sistema eléctrico principal, como suele ocurrir en accidentes domésticos. El punto de origen estaba localizado en la sala, específicamente junto a las cortinas donde yo había visto las primeras llamas. Hasta ahí podía parecer casualidad, pero lo siguiente cambió todo. Mencionó la presencia de un acelerante. Residuos químicos compatibles con líquidos inflamables habían sido detectados en el piso y en la base de los muebles cercanos. No se trataba de una fuga ni de un desperfecto. Alguien había aplicado ese material de forma intencional para asegurar que el fuego avanzara rápido y fuera difícil de controlar. Sentí que el aire me faltaba mientras escuchaba el informe. Pregunté si existía posibilidad de error en el análisis. Respondió con firmeza que las pruebas de laboratorio eran concluyentes. Luego hizo la pregunta que terminaría de elevar la tensión. ¿Quién tuvo acceso reciente a la casa además de usted? Mi mente volvió otra vez a la visita de mis padres, al recorrido por cada habitación, al momento en que estuvieron a solas mientras yo atendía una llamada de trabajo en el patio. Respondí con cautela, sin acusar directamente, pero mencionando cada visita reciente, cada persona que había tenido llaves o entrada autorizada. El investigador tomó nota detallada y añadió que también solicitarían grabaciones de cámaras vecinales y de negocios cercanos para rastrear movimientos previos al incendio. Explicó que, en casos de fraude ligado a seguros, era común que el responsable vigilara horarios para actuar cuando la propiedad estuviera vacía o vulnerable. Antes de despedirnos, dijo algo que me dejó helada. Si esto fue planeado,
No solo buscaban destruir la casa, buscaban cobrar por ella. Regresé al hotel con la certeza de que la tragedia había dejado de ser un accidente desafortunado para convertirse en una investigación criminal en curso. Y lo más inquietante no era la existencia de un culpable, sino la creciente posibilidad de que ese culpable perteneciera a mi propio círculo familiar. Después de esa reunión, mi percepción de todo cambió de forma irreversible. Cada recuerdo reciente comenzó a verse bajo otra luz, cada conversación adquiría dobles lecturas, y aunque todavía no señalaba a nadie de manera directa, la distancia emocional con mi familia se volvió más evidente que nunca. Sin embargo, lo que no esperaba era que el contraataque llegara tan rápido. 2 días después, una tía me llamó con un tono extraño, mezclando preocupación con desconfianza. Comentó que había escuchado que yo estaba muy alterada, que estaba acusando sin pruebas y que el estrés del incendio me estaba afectando más de lo normal. Me sorprendió porque yo no había compartido con nadie los detalles de la investigación. Horas más tarde recibí mensajes similares de otros familiares, consejos no solicitados, insinuaciones sobre mi estabilidad emocional, recomendaciones de que buscara ayuda psicológica antes de decir cosas de las que pudiera arrepentirme. La narrativa se estaba construyendo sin mí. Intenté ignorarlo hasta que la situación escaló a un nivel más delicado. En mi trabajo me pidieron una reunión privada con recursos humanos. Explicaron que alguien, de forma anónima, había llamado para advertir que yo estaba atravesando una crisis mental severa tras el incendio y que quizá no estaba en condiciones de cumplir mis funciones con normalidad. Sentí un frío recorrerme la espalda al entender que no se trataba solo de chismes familiares. Alguien estaba intentando debilitar mi credibilidad en espacios formales. Negué cualquier inestabilidad, presenté los reportes oficiales del siniestro y aseguré que continuaba desempeñándome con responsabilidad. Aún así, la duda ya había sido sembrada. Salí de esa oficina con la sensación de que el incendio no solo había destruido mi hogar, estaba empezando a erosionar mi reputación. Mientras tanto, mis padres mantenían silencio absoluto conmigo, pero seguían comunicándose con otros parientes. Su versión de los hechos me describía como alguien imprudente que ahora buscaba culpables para evadir responsabilidad. Esa imagen comenzó a circular con rapidez, aislándome emocionalmente dentro de mi propio entorno. Comprendí entonces que no era una reacción espontánea, era una estrategia. Si lograban posicionarme como inestable, cualquier acusación futura perdería fuerza. Cualquier prueba que yo presentara podría interpretarse como producto de trauma o paranoia. Esa maniobra me confirmó que no estaba exagerando. Nadie intenta desacreditarte de esa manera si no tiene algo que ocultar. Informé al investigador sobre lo que estaba ocurriendo y él tomó nota con seriedad, explicando que ese tipo de presión psicológica era común cuando los responsables sabían que una investigación avanzaba. Esa conversación me dejó una certeza inquietante. No solo querían beneficiarse económicamente del incendio. Querían destruir mi credibilidad antes de que la verdad saliera a la luz. La presión emocional aumentaba cada día, pero también lo hacía el avance de la investigación. Una semana después de haber reportado los intentos de desacreditarme, el investigador volvió a llamarme para pedirme que asistiera a una revisión de evidencias preliminares. Su tono era distinto, más firme, como si por fin hubieran cruzado una línea importante. Nos reunimos en una sala pequeña dentro de la oficina forense. Sobre la mesa había carpetas, fotografías impresas y un monitor listo para reproducir material audiovisual. Antes de mostrarme nada, me explicó que lo que vería formaba parte de una cadena de pruebas que aún debía pasar por validación legal, pero consideraba necesario que yo estuviera al tanto. Lo primero que presentó fueron registros de compras realizadas 3 días antes del incendio en una ferretería ubicada a pocas cuadras de mi casa. Entre los artículos adquiridos figuraban guantes, encendedores industriales y un recipiente de combustible compatible con el acelerante encontrado en la escena. La compra fue pagada en efectivo, lo que inicialmente dificultó la identificación. Sin embargo, la tienda contaba con cámaras de seguridad. El investigador encendió el monitor y reprodujo el fragmento de vídeo. Sentí como el pulso se me aceleraba al ver la figura entrando al local. Gorra oscura, lentes, ropa discreta. Al principio no reconocí el rostro porque mantenía la cabeza baja, pero al acercarse al mostrador y levantar la mirada por unos segundos, el tiempo pareció detenerse.
Era mi padre. No hubo duda posible. La grabación era clara, el ángulo frontal, la iluminación suficiente para distinguir sus rasgos. Apoyó los productos en el mostrador, habló brevemente con el vendedor y salió con una bolsa negra que coincidía con los restos encontrados cerca del punto de origen del fuego. El investigador pausó la imagen y colocó otra evidencia, un registro vehicular captado por una cámara de tránsito la misma noche del incendio. El automóvil que pasaba frente a mi calle minutos antes de que comenzara el fuego coincidía con el suyo, misma matrícula, mismo modelo, mismo color. Luego añadió un tercer elemento, análisis de llamadas. Se detectó actividad inusual entre mis padres y un número no registrado horas antes del siniestro, vinculado posteriormente a un teléfono desechable comprado días antes. Cada pieza encajaba con precisión inquietante: compra de materiales, presencia en la zona, manipulación previa del seguro, campaña de desprestigio posterior. Sentí que el aire se volvía pesado mientras asimilaba la magnitud de lo que estaba viendo. Ya no era una sospecha emocional ni una teoría nacida del dolor. Era una estructura probatoria construida con datos verificables. El investigador cerró la carpeta con calma y dijo una frase que terminó de marcar el punto de no retorno. Ahora ya no hablamos de posibilidades, hablamos de evidencia. Salí de esa sala con el corazón latiendo con fuerza, entendiendo que la verdad estaba a punto de estallar públicamente. Y que la siguiente etapa no sería una investigación silenciosa, sino una confrontación directa imposible de evitar. La confrontación no ocurrió de inmediato, pero cuando llegó, fue imposible detenerla. El investigador me informó que, antes de proceder legalmente, necesitaban realizar una citación formal para entrevistar a los involucrados y validar reacciones, versiones y contradicciones. Aún así, por recomendación de mi asesor legal, decidí convocar primero a una reunión familiar bajo el pretexto de aclarar tensiones acumuladas tras el incendio. Nos encontramos en la casa de una tía, un punto neutral donde sabíamos que todos asistirían. El ambiente estaba cargado desde el inicio, miradas esquivas, conversaciones cortas, una incomodidad que nadie intentaba disimular. Mis padres llegaron juntos, actuando con normalidad calculada, saludando a todos menos a mí. Esperé a que estuviéramos reunidos antes de hablar. Sentía el pulso en las manos, pero mi voz salió firme. Expliqué que la investigación del incendio había avanzado y que existían hallazgos importantes que debían conocerse ahí, frente a todos, sin versiones distorsionadas después. Mi padre reaccionó primero, adoptando un tono indignado, diciendo que era injusto que yo siguiera obsesionada con culpar a alguien por un accidente. Mi madre añadió que el trauma me estaba afectando y que debía aceptar la realidad. Fue entonces cuando coloqué sobre la mesa las copias de la póliza modificada y la solicitud con la firma falsificada. El silencio fue inmediato. Antes de que intentaran desestimar el documento, reproduje desde mi celular el vídeo de la ferretería. La imagen era clara, imposible de negar. Varias personas alrededor contuvieron la respiración al reconocerlo comprando el combustible días antes del incendio. Su rostro perdió color al instante. Intentó argumentar que la compra era para otra propiedad, que no tenía relación conmigo, pero la siguiente prueba cayó como un golpe final: la captura vehicular ubicando su coche frente a mi casa la noche del fuego. Las excusas comenzaron a desmoronarse en tiempo real. Mi madre pasó de la indignación al llanto, diciendo que todo había sido un error, que la situación financiera los había llevado a tomar decisiones desesperadas. Esa confesión parcial rompió cualquier intento de negación. En ese momento, el investigador, que esperaba fuera junto con autoridades locales, entró al domicilio tras la señal previamente acordada. Se identificó formalmente y explicó que, dadas las evidencias presentadas y las ya registradas legalmente, procedían a la detención preventiva por fraude agravado e incendio provocado. Las reacciones familiares fueron caóticas: gritos, incredulidad, lágrimas, reproches cruzados. Yo permanecí inmóvil, observando cómo les colocaban las esposas, sintiendo una mezcla imposible de dolor y alivio. Antes de que se los llevaran, mi padre intentó mirarme buscando compasión, pero no encontró respuesta. Todo lo que yo había perdido esa noche, también se había perdido entre nosotros. La caída no fue solo legal. Fue el derrumbe definitivo de un vínculo que jamás volvería a ser el mismo.
El proceso legal se extendió varios meses, tiempo en el que mi vida continuó suspendida entre audiencias, declaraciones y reconstrucciones periciales. Escuchar en voz de fiscales cada detalle del plan, la falsificación de la póliza, la compra del acelerante, la manipulación emocional posterior, fue tan doloroso como necesario para cerrar cualquier espacio de duda interna. Las pruebas presentadas fueron contundentes. Los análisis químicos, los registros de compra, las grabaciones, los movimientos financieros previos, todo formó una línea cronológica imposible de refutar. La defensa intentó argumentar presión económica y desesperación, pero la premeditación demostrada pesó más que cualquier justificación. La sentencia llegó casi un año después del incendio. Fueron declarados culpables por fraude al seguro, falsificación documental e incendio provocado. Escuchar el veredicto no me dio satisfacción, como muchos imaginarían. Lo que sentí fue una especie de silencio interno, como si una etapa dolorosa por fin hubiera terminado de escribirse. En paralelo, el seguro aprobó la cobertura total tras confirmarse que yo no tenía participación alguna en el siniestro. Recibí la indemnización correspondiente, suficiente para empezar de nuevo, aunque entendí que ninguna cantidad reemplazaría lo perdido emocionalmente. Decidí mudarme a otra ciudad para reconstruir mi vida lejos del escenario de la traición. Inicié terapia, no solo por el trauma del incendio, sino por el impacto psicológico de descubrir que el peligro había venido desde mi propio núcleo familiar. Sanar no fue rápido ni lineal, pero fue necesario. Con el tiempo aprendí que cortar lazos también puede ser un acto de supervivencia. No mantuve contacto durante el proceso ni después de la sentencia. Algunos familiares intentaron mediar, hablar de perdón, de segundas oportunidades, pero entendí que perdonar no siempre significa reabrir la puerta. Hoy vivo en un lugar nuevo, más pequeño, más sencillo, pero construido desde la paz y no desde la apariencia. Recuperé estabilidad laboral, amistades genuinas y, sobre todo, la sensación de seguridad que me fue arrebatada aquella madrugada. Si algo dejó esta historia fue una lección profunda. La familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien jamás te pondría en peligro por beneficio propio. Yo sobreviví al fuego, a la traición y al derrumbe emocional que vino después. Y si tú estás pasando por algo que te hizo perderlo todo, quiero que sepas que incluso desde las cenizas es posible volver a empezar.